Buenas tardes y bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Ardubino. Esto es Encuentro Digital CNN desde la ciudad de Atlanta. Bueno, una noticia interesante en CNN.com para remarcar, sobre todo a las vacunas china, cubana y rusa, sobre todo rusa, la primera, la Sputnik V de vector, había recibido fuertes críticas el año pasado por la falta de transparencia. Eso es siempre lo que se habla. Pero ahora hay un documento publicado en la revista científica The Lancet que dice que la vacuna es un 91,6% efectiva contra el COVID-19 sintomático y 100% efectiva contra casos severos y moderados de la enfermedad. Según este análisis inicial, y hago preliminar, hago hincapié en eso, de la fase 3 de los estudios de la vacuna. Es decir, importante remarcar que los números son altos y ahora la revista The Lancet sale a confirmar este hecho. En Estados Unidos, 26 millones han sido ya vacunados. Se estimaba que hacia el mes de diciembre debería haber habido 20 millones. Hubo una cifra inferior, pero ahora se está avanzando en la vacunación. Vamos a conectar con el doctor Juan Gea Banacloche, especialista en enfermedades infecciosas de la Mayo Clinic, y está en Phoenix, Arizona, con nosotros. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Me parece pertinente hacer una diferencia en este caso con respecto a la efectividad de la vacuna en casos severos o moderados y en casos leves. ¿Por qué debemos prestar atención a esa parte de la afirmación? Bueno, esa parte de la afirmación se ha visto hasta ahora en todas las vacunas. Los casos severos han sido muy pocos o ninguno. Lo que pasa es que uno tiene que tener mucho cuidado con esa observación, porque en vacunas que son tan eficaces, el grupo que recibe la vacuna, hay muy pocos casos, punto. Entonces, por ejemplo, en la vacuna de Pfizer hubo solo 8 casos en los 22.000 pacientes que recibieron la vacuna. Entonces uno dice, bueno, de los 8 ninguno fue severo, pero eso es porque previene los casos severos o porque en 8 casos las probabilidades de que alguno de ellos fuera severo eran bajas para empezar. Y esa dificultad la tenemos con todas las vacunas. Es posible que efectivamente la vacuna, incluso si no te defiende totalmente de contraer la enfermedad, es perfectamente plausible que te proteja de enfermedad severa, pero ese es un dato que hay que tener cierta cautela a la hora de interpretarlo simplemente porque los números son tan pequeños. ¿Y el tiempo nos va a ayudar a comprender más esa efectividad o no? Sí, el tiempo lo dirá. Naturalmente, cuando tengas muchos más casos, si en 8 casos no has visto ningún caso severo, es una cosa. Si en 80 casos no has visto ningún caso severo, es otra cosa. Si en 800 casos no ves ningún caso severo, eso es muy convincente de que te protege totalmente de los casos severos. Es una cuestión simplemente de tiempo y esperar. Perfecto. Hablemos ahora de las vacunas en general, sin distinción de laboratorio, y la incorporación de las nuevas variantes, Sudáfrica, Brasil y Gran Bretaña. La preocupación es que las vacunas existentes, como las conocemos hoy, cubran ese tipo de variantes, o la pregunta es, ¿se puede hacer una modificación posterior al diseño de las vacunas para cubrir estas vacantes o no, estas variantes o no? Bueno, la primera pregunta, que es si las vacunas actualmente disponibles protegen de las nuevas variantes, y la contestación a esa pregunta es que los datos que tenemos son escasos. Las hemos podido mirar en el laboratorio si los anticuerpos generados con las vacunas actualmente disponibles en el tubo de ensayo neutralizan las variantes actualmente disponibles, y la respuesta parece ser, con cautela también, pero parece ser que sí. Lo que pasa es que esa es una respuesta basada en un experimento de laboratorio y la pregunta es una pregunta clínica. Digamos, la pregunta es si una vacuna es 94, 95, 91% eficaz con las variantes actuales. Si las variantes son diferentes, ¿va a ser la misma eficacia o va a ser el 90 o el 80 o el 70 o va a ser totalmente ineficaz? Y esa pregunta, la respuesta clínica a esa pregunta no la tenemos todavía. Eso lo iremos descubriendo.
Pero yo creo que su segunda pregunta es la más importante porque la tecnología que se ha empleado para diseñar estas vacunas nos permite crear en poco tiempo una variante que será eficaz para cualquier variante de COVID que aparezca. Y yo creo que ese es el mensaje. Ahora mismo estamos en tiempos muy preliminares, cuando uno lo piensa, de la infección. Tenemos vacunas en menos de un año desde que se descubrió el virus y no sabemos lo que va a ser el futuro. Es perfectamente posible que en el futuro necesitemos vacunas bivalentes o trivalentes o cuadrovalentes como tenemos ahora mismo para la gripe o para otras cosas, dependiendo de cuáles sean las variantes de virus que estén en circulación. Y es posible que esa sea una vacunación que haya que recibir cada cierto tiempo. El tiempo lo dirá, como en otras cosas, pero no veo ningún motivo de alarma ahora mismo. Yo creo que la tecnología es robusta, es muy ágil en el sentido de que se pueden producir diferentes vacunas con eficacia contra diferentes variantes y en general entiendo la inquietud en el público y en los médicos y en todo el mundo, pero yo creo que ahora mismo estamos en una situación en la que podemos ser cautelosamente optimistas sobre el futuro. Quiere decir que la ciencia, el tema lo tiene de alguna forma resuelto o lo anticipa, digamos, y puede tener planes como para encararlo. Resuelto, pero que tenemos posibilidades, tenemos mecanismos de acción, mecanismos de respuesta frente a las futuras variantes. Yo creo que uno puede, eso sí lo podemos decir. Ok. Doctor, ¿es una carrera el tema de la vacunación dada la existencia de estas variantes? Es decir, si demoramos mucho en el proceso de vacunación con las vacunas existentes, ¿podemos darle vida a la variante o realmente no hay vinculación alguna en cuanto a ese factor? Bueno, en general la cuestión de las variantes de los virus, como sabe, los virus mutan y van a seguir mutando continuamente. Entonces, cuando un virus en el curso de las mutaciones obtiene una ventaja evolutiva, eso lo que quiere decir es que ese virus se transmite de forma más eficaz, por ejemplo. Entonces, necesariamente a lo largo de la evolución del COVID seguirá habiendo variantes que surgirán, que podrán ser resistentes a las vacunas y que necesariamente se transmitirán mejor. Si una variante es perfectamente neutralizada y no puede infectar a las personas que están vacunadas, esa variante dejará de circular. Pero si hay una variante que es un poquito diferente, simplemente lo suficiente como para poder transmitirse, aunque no con gran eficacia, entre las personas vacunadas, al cabo de varios meses, esa será la variante que predominará. Es la cuestión de cómo la evolución natural funciona, la supervivencia del que está mejor ajustado. Y naturalmente eso se aplica a los virus también. Hablemos de los pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, gente que está en este momento atravesando un proceso de lucha contra el cáncer y recibe quimioterapia, gente que tiene una condición crónica, diabéticos, obesos, en fin, todo lo que hemos hablado a lo largo de estos meses. El programa de vacunación, al menos en Estados Unidos, que es con el que mayor familiaridad tengo, ha atacado a los adultos mayores y a aquellos que tienen un inmunocompromiso. ¿Cómo va el tema de la vacunación en esos términos? ¿Esa gente va a estar protegida primero, como lo estimaba la medicina, o realmente todavía no hasta que haya una inmunidad en manada? Bueno, voy a hacer una pequeña distinción entre las personas que tienen un compromiso inmunológico y las personas que tienen enfermedades coexistentes. Y la razón por la que tengo que hacer esa distinción es que hay grupos de pacientes inmunocomprometidos que son muy importantes, como por ejemplo pacientes que han recibido trasplantes, y esos pacientes fueron excluidos a propósito en los estudios de las vacunas originales. Entonces, a diferencia de los pacientes que tienen condiciones coexistentes, pacientes con diabetes, pacientes con obesidad, pacientes con enfermedades
que empeoran el pronóstico del COVID. Esos pacientes sí fueron incluidos en los estudios de las vacunas y por tanto sí podemos decir que responden exactamente igual al resto del grupo. Es decir, sabemos que las vacunas, cuando hablamos del 94 o el 95% de eficacia, como esos pacientes con diabetes u obesidad, cardiopatías, enfermedades pulmonares crónicas, esos pacientes fueron incluidos en los estudios. Y entonces los resultados de esos estudios los podemos generalizar a esos pacientes. Y sabemos que sí, en ese grupo de pacientes esa es la eficacia. Pacientes que estaban recibiendo tratamiento activo contra el cáncer y estaban inmunocomprometidos no fueron incluidos en los estudios de la vacuna. Pacientes con trasplantes no fueron incluidos. Entonces, para dar una opinión sobre esos pacientes tenemos que hacer una extrapolación necesariamente. Claro. Y eso es donde la situación es diferente. Lo que sabemos es que la vacuna es muy segura, pero pacientes inmunocomprometidos, pacientes con trasplantes en general, sabemos que responden peor a las vacunas. Que si la eficacia de la vacuna de la gripe es del 60 al 70% en la población general, en un paciente trasplantado la eficacia puede ser solo del 30 a 40%. ¿Cuál es la eficacia de las vacunas de COVID en pacientes inmunocomprometidos? No lo sabemos todavía porque no tenemos los datos. Y esa cifra que es más alta que la vacuna de la influenza o la gripe, ¿no? 60, 70 versus 90, 95, etcétera, ¿se puede tomar como que probablemente haya una mayor eficacia o no en pacientes Yo comprometidos? creo que sí, pero es una estimación. Una Claro, de las cosas que yo creo todos los médicos o científicos que hablamos con los medios de comunicación tenemos que tener cierta cautela a la hora de decir que hay cosas que sabemos y cosas que no sabemos y cosas que, bueno, pues como estamos más o menos informados, podemos decir, bueno, en mi opinión, esto, claro. pero las opiniones, cualquiera puede tener una opinión. Lo que importan Es son como los los datos. periodistas, ¿no, doctor? Cuando decimos no podemos independientemente confirmar esta noticia, pero la agencia tal dice que, ¿no? Eso es. Es Yo creo exactamente el que esa mismo es caso. una responsabilidad importante de cualquier especialista que se comunica con los medios de comunicación. Sin duda, sin duda. Gracias por eso, doctor. Hablemos de los pacientes con HIV positivos que están tomando medicación antirretroviral. ¿Se sabe algo? Porque en algún momento había artículos que indicaban que estaban más protegidos debido a la medicación antirretroviral. ¿Se sabe algo más con respecto a ellos o son más proclives a contraer la enfermedad? Bueno, los datos no son clarísimos. Yo creo que sabemos que la impresión que hay ahora mismo es que los pacientes con VIH no, no parece que les vaya peor cuando contraen COVID que a la población general. No está claro que contraigan menos el COVID. Yo creo que esos datos son relativamente endebles. Y lo que sí que sabemos es que pacientes con VIH que estuvieron incluidos en los estudios de las vacunas recibieron el mismo grado de protección que pacientes sin VIH. De manera que sabemos que es un grupo donde las vacunas son igualmente eficaces. Pacientes Ok, con VIH que están con tratamiento crónico antirretroviral y bien controlados. exacto. Claro, es una enfermedad nueva, realmente no hay muchos estudios, entonces no hay muchísima información, la estamos aprendiendo día a día. Fíjese que al principio de la pandemia realmente era el momento perfecto para que surgieran todos estos medicamentos milagrosos que después fueron desestimados y a medida que estamos transitando esta etapa de la pandemia, no aparecen esos medicamentos milagrosos que sí aparecían al principio. Y yo creo que probablemente es porque ahora hay más información con respecto a al tratamiento, entre comillas, tradicional y al diseño de vacunas. También le quería preguntar, el hecho de que estemos en la etapa final probablemente de la pandemia y vemos un poco de esperanza ahí ya que se ha empezado a vacunar, probablemente la actitud social ha decaído un poquito en cuanto a la responsabilidad, ¿no? Pero los últimos números en Estados Unidos, a pesar del el factor post-Navidad y post-fiestas de fin de año, los números de contagios han empezado a bajar a medida que también la gente
se vacuna? ¿Cómo interpreta los números de estas últimas semanas? Es una gran pregunta. Y yo creo que aquí, como en otras cosas, hay que tener cierto grado de humildad. Cuando dices que hay muchas cosas que no sabemos, tenemos una cantidad enorme de información. Yo creo que se han publicado más de 23.000 artículos científicos, médicos, clínicos sobre el COVID. Yo creo que es importante precisar que es muy difícil saber las cosas, es muy difícil tener información convincente de nada. Por ejemplo, yo estoy familiarizado particularmente con la situación de la epidemia en dos países, en los Estados Unidos y en mi España natal. Y puedo decirte que en España también está bajando ahora mismo los contagios y las muertes, como está ocurriendo en Estados Unidos, pero allí ha habido una poquísima vacunación. Entonces, en estos estudios epidemiológicos que miran a los grupos a cierta distancia, las relaciones causa y efecto son extremadamente difíciles de establecer y las impresiones que tenemos tienen un margen de error muy amplio. Yo creo que es magnífico que los contagios estén bajando, es una gran noticia que pese a que se había anticipado que habría una disrupción de las normas de distanciamiento a lo largo de las fiestas navideñas y de fin de año y que ahora mismo, curiosamente, las cosas están bajando. Pero yo creo que la manera prudente de mirar a eso es que no entendemos muy bien algunos de los cambios que tienen lugar en las pandemias. Entonces, es muy fácil pensar que porque una cosa ocurre simultáneamente con otra, que una es causada por la otra, pero esa es una de esas cuestiones que es muy, muy difícil de saber. La manera de saber las cosas en clínica y en medicina es cuando realmente puedes hacer un experimento, cuando puedes darle a la gente una medicina, a la mitad se la das, a la otra mitad le das un placebo, lo haces de forma aleatorizada y luego miras el resultado. Y eso es casi imposible de hacer con epidemiología y con factores de riesgo y cuando comparas los países. De manera que yo sería muy prudente a la hora de interpretar eso y extremadamente prudente a la hora de pensar que estamos en la fase final de la pandemia. Me gustaría ser así de optimista, pero yo no estoy tan convencido. Aún cuando se logre una vacunación bastante extendida globalmente. No, si se consigue una vacunación bastante extendida, necesariamente los casos y la pandemia bajará. Yo creo que eso no cabe ninguna duda. Si de repente el 70% de la población es inmune al COVID, 70% no se pueden poner malos de COVID. Y esperamos que no solo que no se pongan malos, sino que esperamos, aunque no lo sabemos con certeza, que puedan transmitir peor la enfermedad, incluso si se contagian con el virus. Ese es un dato que no lo tenemos seguro, porque los estudios de las vacunas enfocaron en enfermedad sintomática, no simplemente en infección. De manera que no sabemos cuántas personas se infectaron sin estar sintomáticas y no sabemos si esas personas que se infectaron son capaces de transmitir el virus. Hay cosas que no sabemos. Pero claramente, si de repente en la población general el 70% no pueden enfermar de COVID, eso cambia la dinámica de la sociedad y de la economía y de todo. O sea que claramente cuanta más gente se vacune y cuanto antes se vacune todo el mundo, mucho mejor. Pero yo creo que uno tiene que esperar que pueda haber rebrotes en el futuro que no entendemos muy bien. Claro. ¿Y cuán preocupante es el hecho del ritmo de vacunación, sobre todo en países del hemisferio sur o países con una desventaja económica mucho más evidente? Por ejemplo, África, Latinoamérica, sudeste asiático, comparado con el primer mundo, ¿no? Europa, Estados Unidos, acabo de decir 26 millones de vacunas administradas en Estados Unidos, en un país de 300, 400 millones de habitantes. Nos quejamos que no vamos bastante rápido. Claro, pero África, por ejemplo, cero, ¿no? En cuanto al plan de vacunación. Y cómo esa dinámica debe mejorar, porque de hecho
el beneficio es global y se necesita que el rico, el pobre, el blanco, el azul, el amarillo estén todos vacunados para lograr el 70% de inmunidad. Claro, me gustaría tener alguna contestación buena para lo que planteas. Eso va más allá de mi área de ser experto. Soy experto en enfermedades infecciosas. El mundo y la pandemia lo ha demostrado de forma trágica. El mundo es injusto y hay países a los que les va mejor y países a los que les va catastrófico totalmente con esta pandemia. Y yo creo que, curiosamente, esta debería haber sido una situación en la que se pusiera de manifiesto lo importante que es para todos la seguridad de todos y lo importante que es cooperar y lo importante que es que todos nos ayudemos unos países a otros. Y en cambio, uno mira el récord de toda esta pandemia y lo que ha saltado a la vista es cómo ha habido más disensiones y más divisiones entre los diversos países o en los Estados Unidos entre los diversos estados, en Europa entre los diversos países de la Comunidad Europea y en el mundo en general entre países, países en vías de desarrollo, países desarrollados. Ha sido un espectáculo que yo espero que lo tomemos en el futuro como modelo de cómo no se deben hacer las cosas o como oportunidades para hacer las cosas mejor en el futuro. Evidentemente, también a nivel sanitario, el liderazgo es fundamental, ¿no? De organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y ese equilibrio entre la política y la sanidad pública o la salud pública a nivel masivo debe llegar a un acuerdo con el punto inicial, que es el liderazgo, ¿no? Cuando hay un líder, y hablando de líderes en Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, a quien usted debe conocer, este lunes dijo lo siguiente, me gustaría su interpretación. Lo voy a traducir, ¿eh? Aún aquellos que han recibido la infección de COVID-19, ya que lo han tenido, hay una muy alta posibilidad, un índice alto de reinfección si las nuevas variantes se convierten en dominantes, dijo el doctor Anthony Fauci. Entonces me gustaría revisitar el tema de las variantes y por otro lado el factor tiempo en cuanto a la lucha contra el COVID-19. Sí, conozco naturalmente al doctor Fauci. Tuve la suerte de mi formación en inmunología y en enfermedades infecciosas fue, de hecho, en su laboratorio en el Instituto de Alergia y Enfermedades Infecciosas en Bethesda. Excelente. De manera que le conozco y claramente no voy a contradecir al doctor Fauci. Su inquietud es una inquietud que es perfectamente razonable. Yo creo que la idea general es el concepto al que aludía anteriormente. Incluso si las variantes que tenemos ahora son conquistables por la vacuna que tenemos ahora, tarde o temprano habrá una variante para la cual la inmunidad inducida por las vacunas que tenemos será totalmente inútil. No ahora a lo mejor, pero a lo mejor dentro de 3 meses o de 6 meses o de 9 meses. Y entonces, con esa idea en mente, lo que tenemos que tener es un plan de acción para ser capaces de reconocer rápidamente esa variante para la cual la vacuna puede no ser eficaz y diseñar una vacuna que sea eficaz. No hay ninguna razón a priori por la que las nuevas vacunas de ARN mensajero no se puedan diseñar con la información de la nueva variante. Entonces, la manera razonable de responder a esa situación es tener un sistema de vigilancia, como está ocurriendo ya en muchos países, donde estamos al tanto de cuáles son las variantes que hay, y entonces sabemos qué es lo que hay que diseñar. Y esa es una situación que parece muy difícil, pero que se hace anualmente con la vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe nos enteramos de cuáles son las cepas que están circulando y desarrollamos la vacuna basado en eso. Y yo creo que es perfectamente posible que ese sea el futuro de las vacunas contra COVID. Y la pregunta final, doctor, tiene que ver con el tiempo que pasó desde una pandemia como en 1918 a hoy. En el medio hubo epidemias importantes, pero que no fueron de alcance global como lo vimos
ahora en este caso. ¿Por qué 100 años sin una situación como esta y no se dio en forma más repetida? Es una gran pregunta y yo creo que nadie sabe la respuesta a eso. Am, había, en la comunidad de infectólogos estaba concienciada de que una pandemia como esta era inevitable, era cuestión de tiempo. Eso era una idea que estaba presente en la comunidad científica y de hecho en Estados Unidos había una task force que estaba dedicada a eso, porque la cuestión no era exactamente de si iba a ocurrir, sino de cuándo iba a ocurrir. El por qué el SARS que ocurrió en el 2003 y el 2004 o el MERS que todavía continúa, por qué SARS desapareció no lo entendemos. MERS tiene una dificultad para transmitirse, no se transmite muy bien. El problema enorme con el que nos hemos encontrado en el COVID es que las personas, el máximo grado de transmisibilidad ocurre el día antes de tener síntomas o cuando tienes mínimos síntomas. Ese es el día que la contagias mejor. Entonces, esa es una situación con la que es muy difícil luchar y que es contraria a otras muchas enfermedades como el SARS original o como simplemente la gripe. Tú eres más contagioso de la gripe cuanto peor estás. Y en cambio, en el COVID eres más contagioso cuanto mejor te encuentras al Claro. principio de la enfermedad. Y esa es una situación particularmente dificultosa. Gracias por la respuesta. Al doctor Juan Gea Banacloche, especialista en enfermedades infecciosas de la Mayo Clinic, hablando con nosotros esta tarde en CNN desde la ciudad de Phoenix. Doctor, gracias por sus comentarios y por su tiempo. Hasta la próxima. Gracias a usted. Yo soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Nos vemos pronto.